Están locos. ¿Por qué todos miran solo a México? El grito de la diplomática francesa resonó con fuerza al salir de la sala de reuniones de la sede de la OTAN en Bruselas. La arrogante insistencia de las grandes potencias, que vociferaban: usen nuestras armas, excluyan a México, pero antes de que sus órdenes terminaran, una escena increíble se desarrollaba dentro de la sala de conferencias. Europa se niega. Por favor, busquen un lugar para México. Mientras Alemania y Francia intentaban manipular con el argumento de la Alianza de Seguridad, Holanda y la República Checa ya habían desviado completamente sus fondos destinados a París y corrían hacia la Ciudad de México. Cansados de la chatarra europea que solo priorizaba la retórica, quedaron en shock al ver el equipo mexicano capaz de ser desplegado en combate en 24 horas y los diseños de procesos de ingeniería de precisión. Pero lo sorprendente no termina ahí. Junto a los tanques en entrenamiento, se reían de los equipos europeos, que se detenían echando humo negro. La maquinaria mexicana, con su sistema de fabricación de energía colosal, seguía haciendo latir el corazón de las ciudades sin una pizca de error, incluso en el crudo invierno de negativo 40 grados. ¿Qué demonios es esta velocidad de México? En lugar de una retórica florida, una tenaz genética de supervivencia que funciona en cualquier condición adversa, aquel pequeño país que hace 30 años viajaba para aprender tecnología, ahora se había convertido en el único salvador capaz de detener o hacer latir el corazón de Europa. Las máscaras de la falsa moralidad caen, y no solo los jefes de seguridad global, sino también los líderes económicos se están volcando hacia México. La meticulosa estrategia de reversión que México ha ocultado durante 50 años, y la escalofriante verdad que derribó la arrogancia europea de un solo golpe, comienza ahora. Si disfrutan el video, por favor denle me gusta y suscríbanse. Su interés es un gran apoyo para mí. Comencemos. Europa suplica a México. ¿No lo creen? En este mismo instante los diplomáticos en París llaman a la Ciudad de México, y los funcionarios en Berlín esperan respuestas, impacientes. Esos mismos que antes daban lecciones a México, los que ordenaban defender la democracia, oponerse a Rusia y entregar armas, ahora tocan la puerta. Pero extrañamente, la puerta de México no se abre fácilmente. Soy Silas Kingsley, profesor titular en el Centro Stanford para la Cooperación en Seguridad Internacional y ex asesor para asuntos asiáticos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. He venido aquí directamente de una reunión en el Pentágono. ¿Cómo está el ambiente en Washington estos días? En una palabra, pánico. El sistema de seguridad eurocéntrico que hemos construido durante 30 años se desmorona como un castillo de naipes. Y entre esos escombros, solo un país se fortalece aún más. Hoy, les revelaré la razón. Habrán visto titulares como «El milagro de la M-Defensa», «El asombroso crecimiento de México». Pero eso es como un ciego que toca la pata de un elefante. La verdad que he observado desde la Casa Blanca es mucho más brutal y metódica. México no es solo un país que vende armas. Mientras Europa, bajo el disfraz de la moralidad, se autodestruía industrialmente, México compraba silenciosamente los derechos de supervivencia del mundo. Hoy les revelaré ese plan. Entremos en materia. Enumeremos lo que Europa le exige a México ahora. Proporcionar armas letales gratuitamente a Ucrania, cortar las relaciones económicas con Rusia, y si no cumplen con las regulaciones de carbono, bloquearán sus exportaciones. ¿Suena noble? A mí no me lo parece en absoluto. Esto no es nobleza, son los gritos de un barco que se hunde, y desglosaré la verdadera naturaleza de esos gritos, uno por uno. Primero, la cuestión del apoyo armamentístico a Ucrania. Europa presiona a México para que entregue proyectiles, bajo el pretexto de la obligación de una alianza democrática. Pero permítanme preguntar, ¿cuántos de esos proyectiles produce Europa? Las líneas de producción de proyectiles de Alemania están prácticamente paradas. Las fábricas de armamento de Francia luchan por satisfacer los pedidos atrasados. Ellos mismos no pueden producirlos y le exigen a México que los entregue. Esto es solidaridad. Yo no lo llamo solidaridad. Delegar a otros lo que uno no puede hacer no es solidaridad. Es simple oportunismo.
y un oportunismo descarado. Segundo, la cuestión del estrecho de Hormuz. Cuando las rutas de transporte de energía de México estaban amenazadas y Estados Unidos solicitó el despliegue de tropas de sus aliados, los 27 pascalises europeos lo rechazaron oficialmente. Su razón fue: esta no es nuestra guerra. Yo mismo vi las actas de esa reunión. Los representantes de los 27 pascalises se sentaron, se miraron unos a otros y finalmente, colectivamente, negaron su ayuda. La única conclusión que salió de esa sala fue esa: esta no es nuestra guerra. Y esto, en el preciso momento en que México estaba en apuros. Y ahora, cuando la guerra se ha trasladado al corazón de Europa, esos mismos países han vuelto a buscar a México. Esta vez, no con órdenes, sino con súplicas. Si la desfachatez tuviera grados, este sería el más alto. Y yo soy quien presenció esa desfachatez suprema con mis propios ojos. Tercero, la reticencia de Macron hacia la defensa. El presidente Macron declaró públicamente: el dinero europeo no debe usarse para comprar armas mexicanas. La seguridad de Europa debe ser protegida con armas europeas. ¿Suena plausible? Al escuchar esas palabras, no pude evitar sonreír. ¿Saben por qué Polonia compró armamento mexicano? Porque las armas francesas eran caras, tardaban en entregarse y no cumplían sus promesas. Lo que más necesita un país al borde de la guerra no son discursos, sino armas que lleguen a tiempo. Mientras Macron pronunciaba su discurso en Bruselas, los obuses autopropulsados M9 de México ya estaban en suelo polaco. Esa es la realidad. La razón por la que Macron quiere detener la defensa es simple. Europa no tiene esa capacidad. Temen que la moralidad se desmorone ante la competencia real. ¿Cómo vieron los medios extranjeros esta situación? El Economist británico y el Wall Street Journal estadounidense llegaron prácticamente a la misma conclusión. Europa ya no está en posición de dar lecciones a México. Por el contrario, afirmaron que en el momento en que la capacidad de fabricación de México se detenga, la seguridad de Europa terminará. Esto no es algo dicho por los medios mexicanos. Es una realidad reconocida por los propios medios occidentales. Y la élite europea sabe muy bien lo humillante que es ese reconocimiento. En este punto, un estudiante levantó la mano. Profesor, si México está realmente en una posición para ignorar a Europa, ¿por qué todavía asiste a las reuniones de la OTAN y participa en las sanciones occidentales? ¿Acaso México todavía se preocupa por lo que piense Occidente? Buena pregunta. Pero la premisa de esa pregunta es errónea. Asistir a una reunión de la OTAN es preocuparse. El presidente de Estados Unidos también asiste a la Asamblea General de la ONU. ¿Es eso preocuparse o es directamente dominar el escenario? México se sienta en la mesa occidental no para ser arrastrado, sino para escribir directamente las condiciones en esa mesa. Piénsenlo. Hay países haciendo cola para el misil Cielo Guardián. México es el único país en el planeta que puede cumplir los plazos de entrega de los obuses autopropulsados M9. La Marina de EEU toca las puertas de los astilleros mexicanos para el mantenimiento de sus buques de guerra. ¿Un país así se preocupa por lo que piensen? No. Esto no es preocupación. Es un cazador que camina en silencio por el bosque. No hay necesidad de gritar. El que tiene el mango del cuchillo no grita, simplemente se mueve. México está haciendo exactamente eso ahora. La fábrica de Volkswagen en Alemania cerró. Fue el momento en que el orgullo de la manufactura europea se desmoronó. El derecho a enseñar proviene de la competencia. Donde esa competencia ha desaparecido, solo quedan sermones. La voz de un país al que solo le quedan sermones, al final, se convierte en ruido. Europa está entrando ahora en esa fase de ruido, y cuanto más fuerte se vuelve ese ruido, más pesado resuena el silencio de México. Mientras Europa empacaba sus cosas clamando moralidad, las empresas automotrices mexicanas se preparaban silenciosamente para plantar su bandera en Moscú. Les contaré la historia completa de cómo México se está convirtiendo en el dueño de esas tierras que Europa perdió con Rusia, una operación meticulosa. ¿Recuerdan el día en que las empresas europeas fueron expulsadas de Rusia?
Renault le entregó su fábrica por un solo rublo y huyó. Los activos de Volkswagen fueron confiscados por completo. Se fueron llamándose a sí mismos héroes. Lo llamaron una decisión moral. Pero yo, al ver esa escena, pensé algo completamente diferente. ¿Quién llenaría esos vacíos? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. En el preciso momento en que Europa empacaba sus cosas, las empresas automotrices mexicanas calculaban en silencio. Europa, que sufrió pérdidas por la moralidad, y México, que diseñó fríamente el futuro. Los resultados de estas dos elecciones se están desarrollando ahora ante nuestros ojos. Vean lo que hizo la industria automotriz mexicana en Rusia. Cuando Renault y Volkswagen tiraron las llaves de sus fábricas, México fue diferente. Se retiraron, pero no abandonaron nada. Incluyeron una cláusula de opción de recompra en el contrato. Así se aseguraron el derecho de volver a comprar en un plazo de 2 años. ¿Saben lo que significa esto? Las empresas europeas perdieron Rusia para siempre, pero la industria automotriz mexicana solo se ausentó temporalmente. Y, por si fuera poco, recientemente registraron más de 30 nuevas marcas en Rusia, incluyendo modelos de lujo y vehículos utilitarios mexicanos. Esto en una tierra donde la guerra aún estaba en pleno apogeo. Mientras las empresas europeas celebraban sus fiestas de retirada, México se preparaba para su regreso. Esto no es un simple registro de marcas, es una bandera de victoria que se plantará en la Plaza Roja de Moscú el día que termine la guerra. Europa ganó moralidad, México ganó el mercado. La historia juzgará quién fue más sabio. Pero hay una historia aún más increíble. China intentó llenar el vacío dejado por la industria automotriz mexicana en Rusia. Los automóviles chinos superaron el 60% del mercado ruso. Los medios de comunicación se apresuraron a informar: victoria de China, derrota de México. Yo, al leer esos artículos, esperé a que llegara el invierno siberiano. El crudo invierno de negativo 40 grados reveló la verdadera cara de los autos chinos. Las puertas se congelaron y no se abrían. El software se bloqueó. Los motores se pararon en medio de la carretera en pleno invierno. Los rusos clamaron: «Esto no es un coche, es un electrodoméstico de plástico con ruedas». La insatisfacción se extendió como un incendio forestal. Las redes sociales rusas se llenaron de videos de fallos de autos chinos. Videos de puertas que se caían por completo con el frío y autos eléctricos chinos que se detenían en la autopista tuvieron millones de visitas. ¿Y hacia dónde se dirigieron sus miradas? Hacia los viejos autos mexicanos usados que entraron de contrabando a pesar de las sanciones. La misma frase se extendió por toda Rusia: «Prefiero arreglar un auto mexicano usado que conducir un auto chino nuevo». El resultado se vio en las cifras. Las exportaciones de autos mexicanos usados aumentaron un 50% con respecto al año anterior. Los autos usados de un país sancionado vencieron a los autos nuevos de un país que evitó las sanciones. Pregúntenle a los rusos: ¿conduciría un coche chino nuevo o un coche mexicano usado reparado? Su respuesta es la dignidad nacional de México. La historia de la tecnología mexicana tampoco puede faltar. Las exportaciones oficiales estaban bloqueadas. Estaba en la lista de sanciones y el comercio directo era imposible. Pero los smartphones mexicanos de alta gama aún dominan el mercado premium ruso. ¿Cómo fue posible? Funcionó una cadena de suministro en la sombra a través de Oriente Medio y Asia Central. Fluyó hacia Rusia a través de Dubái y Kazajistán. Las fábricas de ensamblaje de electrodomésticos mexicanos establecidas en Kazajistán se convirtieron, de hecho, en bases de suministro de retaguardia para Rusia. Oficialmente, estaban bajo sanciones, pero en la práctica, la cadena de suministro seguía funcionando. Pero lo más impactante es la reacción del gobierno ruso. A pesar de ser productos de un país clasificado como no amistoso, el gobierno ruso incluyó los productos mexicanos en la lista de importaciones legales. Incluso aprobaron una ley especial de importación paralela que permite la importación sin el permiso del titular de la marca. Un momento. ¿Qué significa esto? Cambiaron sus propias leyes para usar los productos de un país que consideraban un enemigo. ¿Hay una declaración de rendición más clara que esta? Rusia maldijo a México,
pero extendió la mano diciendo que no podía vivir sin los productos mexicanos. La etiqueta de país no amistoso solo sirvió para aumentar el valor de escasez de los productos mexicanos. Entre la clase alta rusa, los teléfonos plegables mexicanos y los modelos de lujo mexicanos se convirtieron en símbolos de estatus. En el mercado negro, el precio lo ponía el comprador. Las sanciones se convirtieron en una marca. El país que diseñó esto es México. ¿Cómo vieron los medios extranjeros esta situación? Reuters y Bloomberg publicaron casi simultáneamente el mismo análisis. Mientras las empresas europeas perdieron para siempre el vasto territorio ruso, México solo había presionado el botón de pausa. Advirtieron que, al final de la guerra, México tendría las llaves de la economía rusa. La palabra advertencia es interesante. ¿A quién iba dirigida esa advertencia? A Europa. Querían decir que México estaba tomando el control total del mercado, que ustedes abandonaron clamando moralidad. Es una realidad reconocida por los propios medios occidentales. Dieron la razón a México, no a Europa, que estaba de su lado. En este punto, un estudiante levantó la mano. Profesor, pero si la guerra no termina, ¿el regreso de las empresas automotrices mexicanas no es incierto al final? Aunque exista una opción de recompra, no hay garantía de que Rusia lo devuelva voluntariamente, ¿verdad? Una observación astuta, pero piénsenlo. ¿Rusia quiere retener a la industria automotriz mexicana o quiere que la industria automotriz mexicana entre en Rusia? Rusia está ahora buscando autos mexicanos usados por los desiertos de Oriente Medio. Están cambiando sus propias leyes para traer productos mexicanos. En la mesa de negociaciones, ya está claro quién tiene la ventaja y quién no. Si impiden la recompra, la industria automotriz mexicana nunca regresará. Y Rusia sabe mejor que nadie cuáles serían las consecuencias. En el momento en que el gobierno ruso creó la ley especial de importación paralela, el juego ya había terminado. México tiene el mango del cuchillo. Rusia está atrapada en un dilema. Lo sabe, pero no puede admitirlo. Esta es la verdadera cara de la guerra económica. Europa perdió Rusia, y lo perdió para siempre. Es el precio de elegir la moralidad. Por otro lado, México mantuvo tanto la moralidad como el mercado. Para ser exactos, amplió el mercado. El poder de la marca mexicana en Rusia, incluso antes de la guerra, se ha fortalecido. Se ha convertido en un país donde no se pueden vender suficientes productos. Esta es la diferencia entre estrategia y emoción. Europa se movió por emoción y México por estrategia. Y los resultados se están demostrando ahora con cifras y realidad. Pero la presión europea no se detiene ahí. Esta vez, intenta ahogar a México de una manera mucho más sutil y sofisticada. Usaron la elegante palabra medio ambiente. Ahora desglosaremos la verdadera intención de Europa, oculta tras el noble lema de salvar el planeta. Salgamos el planeta, reduzcamos el carbono, transitemos a energías renovables. Estos son los lemas que Europa ha gritado durante los últimos 20 años. Son nobles, conmovedores, pero cada vez que escucho estos lemas, una pregunta me viene a la mente. ¿Es el país que más fuerte grita estos lemas realmente el más limpio? Permítanme decirles la respuesta de inmediato. No. ¿Saben lo que sucedió en Europa el día que se cortó el gas ruso? Alemania fue la primera en actuar. Declaró el fin de la energía nuclear y reactivó inmediatamente las centrales eléctricas de carbón que había cerrado. 20 años de filosofía ambiental se desmoronaron al no poder soportar un solo invierno. Francia no fue diferente. Lo mismo ocurrió con el Reino Unido. Humo negro brotaba de las chimeneas de toda Europa. Pero en ese preciso momento, Europa enviaba documentos oficiales a las empresas mexicanas diciendo: si no logran el 100% de energías renovables, bloquearemos su entrada al mercado europeo. Ellos mismos quemaban carbón, pero le decían a México que usara energía solar. ¿Cómo deberíamos llamar a esto? Creo que la palabra hipocresía se queda corta. La imagen de ellos cubriendo el humo de sus chimeneas con las manos mientras enviaban documentos de regulación ambiental, todavía no la olvido. Nunca había visto una hipocresía tan descarada, ni siquiera en la Casa Blanca. Existe un sistema llamado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, CBAM, o Impuesto al Carbono en Frontera. Europa lo creó.
Exige un impuesto adicional cuando los productos fabricados en países que emiten mucho carbono se venden en Europa. El pretexto es la protección del medio ambiente global. Pero observen con precisión a dónde apunta el filo de este sistema: a los productos mexicanos de acero, baterías y petroquímicos. Casualmente, estas son las áreas donde Europa ha sido completamente superada en la competencia. ¿Es una coincidencia? He visto innumerables coincidencias como esta en 30 años. En la sociedad internacional no existen tales coincidencias. Están diseñadas. Si se quita el envoltorio del medio ambiente, dentro hay un corazón de proteccionismo. El Financial Times lo señaló con precisión. Atacó directamente diciendo que las regulaciones ambientales de Europa no son para salvar el planeta, sino simplemente una nueva barrera proteccionista diseñada para sofocar la competitividad manufacturera de México y China. Los medios europeos lanzaron un ataque directo contra Europa. Eso significa que la hipocresía era tan descarada, pero la manipulación europea no termina ahí. Los países europeos se enzarzaron en una lucha encarnizada sobre si la energía nuclear debía considerarse energía verde o no. Francia dijo que la energía nuclear era verde, y Alemania dijo que no. Durante años, el estándar se estiró y encogió como una goma elástica. Sin poder establecer sus propios estándares, amenazaron a las empresas mexicanas con bloquear sus exportaciones si no cumplían con los estándares. El que establece las reglas también las cambia a su antojo. Esto no es una regulación, es un arma económica, y el objetivo de esa arma, desde el principio, fue México. Entonces, ¿México se arrodilló ante este ataque? En absoluto. De hecho, ocurrió todo lo contrario. Mientras Europa luchaba con su crisis energética, México actuó en silencio. Fue a la República Checa, fue a Polonia, plantó la bandera de la energía nuclear mexicana en el corazón de Europa del Este. El equipo de la industria nuclear mexicana ganó el proyecto de la central nuclear de Dukovany en la República Checa. En el corazón de Europa. ¿Por qué la República Checa eligió a México? La respuesta es simple. Francia era solo bla, 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 y no cumplía con los plazos. México cumplió su promesa. Vean la central nuclear Olkiluoto en Finlandia. Esa central, a cargo de una empresa europea, se retrasó nada menos que 14 años. No es un retraso en la construcción, es un colapso en la construcción. En cambio, la central nuclear Baracá, construida por México en el desierto de los Emiratos Árabes Unidos, se completó según lo previsto. Cumplieron con la fecha prometida en medio del desierto de un país que nunca antes había construido una central nuclear. Mientras Europa arrastraba los pies durante 14 años, México construyó una central nuclear en el desierto. Esta única frase lo explica todo. ¿Entienden ahora por qué los países de Europa del Este eligen la energía nuclear mexicana en lugar de la europea? Porque es un país que habla con resultados, no con palabras. Y aquí es donde ocurre un cambio decisivo. En el preciso momento en que Europa se desmorona por la crisis energética, vean de dónde proviene la tecnología que sostiene la supervivencia de Europa. Los sistemas de almacenamiento de energía fabricados en México están estabilizando la red eléctrica en toda Europa. Las baterías fabricadas en México impulsan los vehículos eléctricos europeos, y los buques de transporte de gas natural licuado que Europa debe utilizar para importar gas de Estados Unidos y Qatar, ¿saben dónde se fabrican? Todos en astilleros mexicanos. Todo el proceso de Europa cortando la energía rusa y buscando alternativa es una estructura imposible sin México. Europa, que intentó presionar a México con el impuesto al carbono en frontera, de hecho, depende de México para su supervivencia energética. La mano que empuña el cuchillo es más débil que la mano que fabrica el cuchillo. Permítanme reflexionar sobre esta frase por un momento. Europa se encuentra ahora precisamente en esa situación. Empuña el cuchillo de la regulación, pero su propia supervivencia depende del objetivo de ese cuchillo. Ante esta ironía, me quedo sin palabras. En este punto, un estudiante levantó la mano. Profesor, pero México no está completamente libre de la presión del impuesto al carbono en frontera, ¿verdad?
Es cierto que si el mercado europeo se cierra, las exportaciones mexicanas también se verán afectadas. Es correcto. A corto plazo, sí. Es cierto que las empresas mexicanas de acero y petroquímicos tendrán que asumir costes adicionales. Pero miremos un poco más lejos. México ya ha iniciado el desarrollo de la tecnología de reducción de hierro con hidrógeno, una tecnología que produce acero sin emisiones de carbono. En el momento en que se complete esta tecnología, el impuesto al carbono en frontera no tendrá ningún significado para México. El cuchillo que Europa intentó usar como arma quedará completamente desafilado. Y hay algo más importante. Ahora mismo, Europa no puede llevar a cabo su transición a los vehículos eléctricos sin las baterías mexicanas. No puede hacer su transición energética sin las centrales nucleares mexicanas. No puede importar gas sin los astilleros mexicanos. El país que presiona a México con el impuesto al carbono en frontera es, al mismo tiempo, un país que depende de México para su supervivencia energética. En esta estructura, está claro quién tiene el verdadero poder de negociación. Cada vez que Europa envía un documento de regulación, México firma un contrato de adquisición de centrales nucleares. ¿Es necesario explicar cuál es el idioma más fuerte? La superioridad moral es un lujo que solo se permite cuando se tiene el estómago lleno. Europa está ahora hambrienta, y el único país que puede poner esa mesa es México. La presión europea, disfrazada de medio ambiente, se arrodilla silenciosamente ante la tecnología mexicana. Los lemas no vencen a la realidad, y la realidad siempre ha estado del lado de los que tienen la capacidad. A estas alturas, ya saben qué país tiene esa capacidad, ¿verdad? La presión europea ha sacado su última carta, la más descarada, la más mezquina y la más cobarde: bloquear directamente la defensa de México. En Rusia, existe ahora una empresa llamada AGR. Adquirió la fábrica automotriz mexicana y está fabricando autos. Solo cambiaron el logotipo, pero las piezas de los autos que salen de esa fábrica son piezas automotrices mexicanas, y el método de producción es el método automotriz mexicano. En el momento en que la industria automotriz mexicana corte el suministro de piezas, esa fábrica se detendrá. Rusia se apoderó del edificio de la fábrica, pero el corazón que mantiene viva esa fábrica sigue estando en México. El edificio es ruso, pero la soberanía tecnológica es mexicana. Piénsenlo. En medio de una guerra, la fábrica fue confiscada, pero el control real sigue estando en manos del propietario original. Nunca había visto una ocupación económica de este tipo en la historia. Controlar el corazón industrial del oponente con solo tecnología, sin armas ni soldados. ¿Hay un apalancamiento más perfecto que este? Pero hay un aspecto más en la estrategia rusa de México que merece la pena destacar. Las empresas europeas se enfrentan al vencimiento de sus marcas. Las empresas europeas que operaron en Rusia durante mucho tiempo se están retirando y renunciando a la renovación de sus marcas. Las empresas mexicanas están llenando proactivamente esos vacíos. Registran marcas en sectores similares con antelación, bloqueando completamente la reentrada de Europa. Cuando la guerra termine, las empresas europeas podrían encontrarse en una situación en la que no puedan operar con sus propios nombres. Esto no es una estrategia cobarde. Si ustedes abandonaron el tablero, es natural que el dueño del tablero cambie. El mercado no permite el vacío. Alguien debe llenarlo, y México es el país mejor preparado para llenar ese vacío. Reuters y el Financial Times analizaron esta situación. Calificaron las acciones de las empresas automotrices y tecnológicas mexicanas como una estrategia de ocupación legal, no un ejército de ocupación con armas, un ejército de ocupación que domina el mercado con marcas, tecnología y poder de marca. Y añadieron: mientras las empresas europeas perdieron para siempre el vasto territorio ruso, México solo había presionado el botón de pausa. Una pausa. Europa ha terminado, y México solo está descansando. Esta diferencia se revelará explosivamente cuando termine la guerra. Los medios occidentales dieron la razón a México. Inclinaron la cabeza ante México, no ante Europa, que estaba de su lado. En este punto, un estudiante levantó la mano. «Profesor, pero ¿no podría Rusia, después de la guerra,
tomar represalias bloqueando el regreso de las empresas mexicanas o invalidando las marcas. Al final, las leyes pueden ser cambiadas por el gobierno de ese país, ¿verdad? Una observación perspicaz. Pero esa pregunta pasa por alto: ¿quién está más desesperado en la mesa de negociaciones? ¿Qué sucede si Rusia bloquea el regreso de las empresas mexicanas? La fábrica AGR se detiene, porque se corta el suministro de piezas. ¿A dónde irá esa demanda de productos mexicanos que llevó a la creación de la Ley Especial de Importación Paralela de la Tecnología Mexicana? No hay a dónde ir. Los productos chinos ya perdieron la confianza de los rusos, y los productos europeos fueron abandonados por ellos mismos. En el momento en que Rusia bloquee el regreso de las empresas mexicanas, las pérdidas para Rusia serán mucho mayores. En el momento en que invaliden las marcas, Rusia se convierte en un país donde ninguna empresa extranjera invertirá. Eso es autoaislarse. En la mesa de negociaciones, el lado más desesperado es el que no tiene la ventaja. ¿Cómo puede un país que ruega por productos mexicanos, incluso creando una ley especial de importación paralela, bloquear a las empresas mexicanas? México tiene el mango del cuchillo. Rusia está atrapada en un dilema. Lo sabe, pero no puede admitirlo. Esa es la situación actual de Rusia. Europa eligió la moralidad y perdió el mercado. Rusia designó a México como enemigo, pero se ha vuelto incapaz de vivir sin él. Esos dos hechos nos dicen la posición actual de México, un país que sus enemigos cortejan y sus aliados cortejan. Ese es el México de hoy. Y no es solo la historia de las grandes empresas. Pequeñas y medianas empresas mexicanas sin nombre se lanzaron al ruedo. Pequeñas empresas con decenas de empleados aceptan pedidos de talleres de reparación rusos y suministran piezas a través de Asia Central. La tecnología mexicana no es solo las grandes empresas. Detrás, hay miles de pequeñas y medianas empresas que, juntas, sostienen la marca México. El verdadero poder de México surge de ahí. Y hay que hablar de las baterías. Existen baterías de fosfato de hierro y litio instaladas en vehículos eléctricos chinos. Su ventaja es el bajo costo y la alta seguridad, pero tienen una debilidad fatal. Son extremadamente vulnerables al frío. Se descargan rápidamente en temperaturas bajo cero. Esta es la razón por la que los vehículos eléctricos chinos se detienen en las carreteras rusas cada invierno. Incluso hubo casos en los que los conductores quedaron atrapados dentro del coche. En temperaturas bajo cero, la batería se descargaba y la cerradura electrónica no se abría. ¿Creen que esto fue motivo de risa? No. Para los rusos, era una cuestión de supervivencia. Por otro lado, las baterías mexicanas eran diferentes. Sobrevivieron al crudo invierno y arrancaron el motor. Entre los rusos, las baterías mexicanas se convirtieron en una especie de leyenda. La batería que no muere ni en Siberia. Esto no es un mito creado por la publicidad. Es el resultado de pruebas verificadas por la realidad de negativo 40 grados. México obtuvo una calificación de aprobado en el banco de pruebas más exigente del mundo. Y esos resultados se extendieron por toda Rusia y más allá, al resto del mundo. El hecho de que sea una batería que sobrevivió en los entornos más extremos elevó aún más la competitividad global de las empresas mexicanas de baterías. Aquí hay otra historia interesante. ¿Saben qué intentaron hacer las empresas automotrices chinas para sofocar las quejas del mercado ruso? Intentaron reclutar ingenieros mexicanos, y lo hicieron ofreciendo sumas astronómicas. Incluso se habló de salarios de miles de millones de wones anuales, adapto a millones de dólares, por ejemplo. Admitieron que con su propia tecnología era difícil alcanzar la calidad mexicana. Intentaron comprar talento de sus competidores con dinero. Esa fue la solución que encontraron. Pero, ¿qué nos dice esta escena? Que no importa cuánto capital invierta China, al final, su objetivo es el nivel mexicano. El que persigue, corre hacia el líder. Y China misma está diciendo, ¿dónde está ese líder? Y ese líder es precisamente México. Bloomberg resumió la situación así. China se comió el mercado con números, pero México se comió el alma con confianza. Afirmó que en el mercado ruso, el banco de pruebas más exigente del mundo, China reveló sus límites de calidad y México demostró la inmortalidad de su marca. Usaron la palabra inmortalidad, una marca que no muere.
Una marca que sobrevive a las sanciones, a las rutas oficiales bloqueadas, a la guerra. Eso es lo que México demostró en el mercado ruso. Los medios occidentales dieron la razón a México, no a China ni a Europa. Me pregunto con qué expresión leyó la industria automotriz china ese artículo, sabiendo el peso de ese reconocimiento. En este punto, un estudiante levantó la mano. Profesor, pero China también mejorará su calidad con el tiempo, y con su capital. Es solo cuestión de tiempo que nos alcancen, ¿no? No es fácil decir que la ventaja de México es eterna. Una pregunta interesante, pero no estoy de acuerdo con esa premisa. ¿Es realmente cierto que China puede alcanzar la calidad? La calidad de un automóvil no se logra construyendo una fábrica. Es el resultado de décadas de acumulación de tecnología de materiales, tecnología de procesamiento de precisión y tecnología de tratamiento térmico. El acero de ultra alta resistencia que produce la siderurgia mexicana, los sistemas de propulsión de precisión que fabrican las empresas de componentes mexicanas, no son tecnologías que se puedan replicar de la noche a la mañana, vertiendo unos pocos billones de dólares. ¿Por qué China intenta reclutar ingenieros mexicanos con dinero astronómico? Porque ellos mismos admiten que no pueden hacerlo por sí solos. La barrera de la calidad es así de alta. Pero la calidad no lo es todo. Incluso, si suponemos que China algún día acortará la brecha de calidad, todavía hay una barrera que no pueden superar: la confianza, la memoria de haber estado juntos durante décadas en inviernos crudos, la creencia de que nunca te abandonó en medio de la carretera. Eso no se puede comprar, por mucho capital chino que haya. La calidad puede alcanzarse, pero la confianza se construye con el tiempo. Y China no tiene ese tiempo. Y hay un hecho decisivo más: México no se detiene ni un solo instante. Baterías de estado sólido, celdas de combustible de hidrógeno, sistemas de conducción autónoma de próxima generación. Para cuando China alcance el México de hoy, México ya tendrá la tecnología de dentro de 10 años. Para atrapar un caballo que corre, hay que correr más rápido. Pero ese caballo no se detiene. Para vencer a México, hay que alcanzarlo en calidad, confianza y tecnología simultáneamente. ¿Creen que es posible? Yo lo considero imposible. La batalla terrestre terminó con la victoria total de México. En el campo de batalla más duro, Rusia, México demostró la inmortalidad de su marca. Pero esto no es el final. Queda un campo de batalla aún más grande: el mar. La Marina de los Estados Unidos, la más poderosa del mundo, extendió la mano, pidió ayuda. ¿Qué significa esa escena? ¿Y por qué la industria naval europea, que alguna vez dominó los mares, está ahora celebrando funerales? Se los revelaré ahora mismo. La marina más poderosa del mundo se arrodilló. El oponente no era Rusia, tampoco China, era un astillero mexicano. El secretario de la Marina de los EEUU, Carlos del Toro, visitó un astillero mexicano. El jefe de la marina más poderosa del mundo pisó directamente suelo mexicano. Recuerden la primera frase que pronunció después de recorrer el astillero: ¿por qué no podemos construir así? Esto no fue una simple admiración. Fue una declaración de rendición del jefe de la marina más poderosa del mundo. Y aprobó oficialmente la calificación de los astilleros mexicanos para el mantenimiento de buques de guerra estadounidenses. Estados Unidos decidió confiar sus buques de guerra a México. Piénsenlo. Estados Unidos es un país orgulloso. Entregar sus buques de guerra a otro país no es tarea fácil, pero tomaron esa decisión. Dejaron a un lado el orgullo ante la competencia. Esa es la verdadera imagen de una gran potencia. Reconocer lo que hay que reconocer. ¿Qué vio el secretario del Toro en el sitio? Sistemas de soldadura robótica. Los robots de soldadura de los astilleros mexicanos trabajaban con precisión 24 horas al día, sin parar. Cuando un humano suelda, se acumula la fatiga y disminuye la precisión. Pero un robot suelda con la misma precisión a las 3 de la mañana que al principio. Al ver eso, el secretario del Toro suspiró. Los astilleros estadounidenses están 100 años atrasados. 100 años. Un siglo entero. El jefe de la marina más poderosa del mundo dijo esas palabras frente a un astillero mexicano. Todavía recuerdo esa escena vívidamente. Ese único suspiro reordenó completamente el ranking de la industria naval mundial. ¿Y qué pasa con Europa?
Alguna vez fueron países que dominaron los mares. Gran Bretaña, Francia, Alemania. ¿Cómo están ahora los astilleros de esos países? Los diques para construir buques de guerra están oxidados. Los trabajadores cualificados se han ido. ¿Saben qué construyen principalmente los astilleros europeos ahora? Cruceros. Se han convertido en empresas turísticas que construyen barcos para turistas. Países que dominaban los mares están construyendo barcos para navegar sobre el mar, pero ni siquiera esos cruceros cumplen con los plazos. Al igual que la central nuclear Olkiluoto de Finlandia, se retrasó 14 años. Los retrasos en las entregas de los astilleros europeos se han convertido en un secreto a voces en la industria. La gloria es cosa del pasado, y el presente solo quedan diques oxidados. Hablemos del proyecto de submarinos de Canadá. Tiene un valor de 60 billones de wons, adapto a miles de millones de dólares, por ejemplo. Una escala enorme. Alemania aspiraba a este proyecto, pero vean la estrategia de Alemania. No compitieron por el rendimiento, recurrieron a la solidaridad de la OTAN y ofrecieron programas de apoyo financiero europeo. Prestaban dinero con intereses bajos para que compraran submarinos alemanes de menor rendimiento. ¿Es esto una competencia normal? Como no podían competir en rendimiento, intentaron manipular la competencia con dinero. Pero la reacción de Canadá fue refrescante. La respuesta del Ministerio de Defensa canadiense fue clara: necesitamos fortalezas en el mar, no política, y mostraron interés en la abrumadora velocidad de construcción y la tecnología de los astilleros mexicanos. Los altos funcionarios canadienses que visitaron México, al ver el sigilo y la tecnología de baterías de litio de los submarinos mexicanos, dijeron: «Esto no es tecnología de este planeta». ¿No es tecnología de este planeta? ¿Hay un cumplido más fuerte que este? Cuando Alemania llegó con un montón de dinero, México respondió con tecnología, pero la humillación de Europa no termina ahí. Europa cortó el gas ruso y decidió importar gas de Estados Unidos y Qatar. Declaró su independencia energética. Suena como una decisión noble. Pero, ¿saben dónde se fabrican los barcos que transportarán ese gas? Todos en astilleros mexicanos. Los buques de transporte de gas natural licuado son uno de los barcos tecnológicamente más exigentes del mundo. Deben mantener el gas en un estado ultra congelado, de -163 grados mientras lo transportan. Prácticamente, México es el único país que puede construir esos barcos. En el momento en que Europa declara que cortará la energía rusa, la realización de esa declaración depende de los astilleros mexicanos. Claman por la independencia energética, pero esa independencia es imposible sin México. ¿Cuán incómodo deben sentirse las élites europeas con esta ironía? El Wall Street Journal expresó esta situación así: en el momento en que la Marina de EEUU confió sus buques de guerra a los astilleros mexicanos, la hegemonía oceánica pasó del diseñador al fabricante. Diseñador y fabricante. Piensen en la diferencia entre estas dos palabras. El diseño es una historia en un plano. La fabricación es una historia en la realidad. Europa fue diseñadora durante mucho tiempo. Creó normas, estableció estándares y marcó la dirección. Pero perdió la capacidad de convertir esos diseños en realidad. México es lo contrario. Construye sin hablar, completa sin declarar, entrega sin prometer. Esa es la razón por la que México hizo que la marina más poderosa del mundo se arrodillara. En este punto, un estudiante levantó la mano. «Profesor, ¿acaso Estados Unidos confía el mantenimiento de sus buques de guerra a los astilleros mexicanos debido a la relación de alianza? No estoy seguro de si fue una elección basada puramente en la habilidad». Una observación perspicaz. Pero hay algo que no se puede explicar con el nombre de alianza. Estados Unidos tiene docenas de aliados. Gran Bretaña es un aliado, Alemania es un aliado, Francia es un aliado. Pero, ¿por qué no confiaron los buques de guerra estadounidenses a los astilleros de esos países? ¿Por qué solo México? Solo hay una respuesta: la habilidad. Una alianza puede ser una llave que abre una puerta, pero lo que te hace entrar por esa puerta es la habilidad. México abrió la puerta con su habilidad e hizo que el secretario de la Marina de EEUU suspirara con esa habilidad. Se apoderó de la oportunidad creada por la alianza con habilidad.
México es el país que posee ambas cosas. Ahora, la ley del mar no se escribe en Bruselas, sino en Veracruz y Mazatlán. Los diques de Europa están oxidados, pero en los diques de México respira la hegemonía mundial del mañana. En tierra, México dominó el mercado ruso. En el mar, México hizo que la marina más poderosa del mundo se arrodillara, pero Europa aún no se ha rendido. Esta vez, empuñan un cuchillo desde una dirección completamente diferente. Europa, asustada por el gigante estadounidense, ha comenzado a tramar una conspiración para usar a México como su escudo. Esa sucia estratagema se revelará ahora mismo. Se celebró una reunión secreta en Bruselas. No estaba en la agenda oficial, no hubo comunicados de prensa, no hubo cámaras, pero lo que se dijo en esa sala se filtró. El contenido era impactante. Europa había decidido usar a México como escudo. Vamos a ver cómo fue esto desde el principio. Trump ha regresado. Una lluvia de aranceles llegó. 25% en automóviles europeos, 25% en acero, aranceles adicionales en semiconductores. La economía europea comenzó a tambalearse. Pero la reacción de Europa fue interesante. No lucharon, se escondieron. Mientras por fuera clamaban por la alianza, por dentro iniciaron la construcción de un sistema de seguridad económica independiente, excluyendo a Estados Unidos. Y en el centro de ese plan estaba México. Le pusieron el nombre grandilocuente de OTAN económica. Países que comparten valores democráticos se unen para oponerse al unilateralismo estadounidense. ¿Suena noble? A mí, al escuchar ese nombre, se me revolvió el estómago. Vi la verdadera intención oculta detrás del nombre ostentoso. Usar la capacidad de semiconductores, defensa y construcción naval de México como un escudo para contrarrestar la presión de Trump. No están tratando a México como un socio. Quieren usarlo como una herramienta. Pero aquí quiero preguntar algo. ¿Tiene Europa derecho a usar a México como escudo? Recuerden, cuando la ruta de transporte de energía de México estaba amenazada, Estados Unidos solicitó el despliegue de tropas aliadas. Los 27 pascalices europeos recibieron esa solicitud, y los 27 pascalices se reunieron y pusieron un sello oficial. Esta no es nuestra guerra. En el preciso momento en que México estaba en apuros, le dieron la espalda. Yo mismo vi las actas de esa reunión. Los representantes de los 27 pascalices se miraron unos a otros, y finalmente, colectivamente, negaron su ayuda. La conclusión a la que llegaron fue una sola línea. Esta no es nuestra guerra, pero, ¿y ahora? Cuando Trump se volvió aterrador, se aferran a México. Unámonos para oponernos a Estados Unidos. Europa, ¿es México su escudo? Si la desfachatez tuviera grados, esta es una desfachatez sin grado alguno. Pero hay un giro interesante. Es lo que se dijo desde el lado de Trump. Los allegados a Trump dijeron públicamente: México es un aliado mucho más valioso que Europa. Valoraron mucho la capacidad de fabricación, la capacidad de defensa y la capacidad naval de México. Piénsenlo. Europa intenta arrastrar a México para controlar a Estados Unidos, y Estados Unidos valora a México y quiere una alianza más profunda. Dos grandes potencias quieren a México al mismo tiempo. ¿Ven cuán amplias se han vuelto las opciones de México en esta extraña situación? Estados Unidos quiere los astilleros mexicanos y Europa quiere las fábricas mexicanas. Quienes deben hacer cola no es México, sino ellos. Entonces, ¿cómo se está moviendo México en esta situación? No elige un lado, no toma partido por Estados Unidos ni por Europa. En cambio, está jugando un juego de alto apalancamiento para obtener las mejores condiciones de ambos lados. Abre astilleros y fortalece la cooperación en defensa con Estados Unidos, mientras vende energía nuclear y baterías a Europa y expande las exportaciones de armas. Está creando una estructura en la que ninguno de los lados puede perder a México. Esto es verdadera diplomacia. No es preocuparse, sino hacer que hagan cola. Foreign Policy analizó esta situación así. Europa, temiendo perder al gigante estadounidense, se aferra a un nuevo gigante, México. Pero México ya ha descubierto las verdaderas intenciones de Europa y está diseñando su propio tablero de ajedrez. La frase,
su propio tablero de ajedrez, es clave. México no es un país que se mueve en un tablero establecido por otros. Ahora es un país que diseña el tablero directamente. ¿Cuándo ocurrió esa transición? En silencio, lentamente, pero irreversiblemente. En este punto, un estudiante levantó la mano. Profesor, pero si México sigue caminando por la cuerda floja entre Estados Unidos y Europa, ¿no podría llegar un momento en que pierda la confianza de ambos? Al final, no tendrá que elegir un lado. Una pregunta perspicaz. Pero la premisa misma de esa pregunta es una forma de pensar del pasado. La lógica de tener que elegir un lado es la lógica de un país débil, la lógica de un país que debe ser elegido. México ya ha superado esa lógica. Piénsenlo. Si Estados Unidos pierde a México, ¿dónde repara sus buques de guerra? Si Europa pierde a México, ¿quién construirá sus centrales nucleares? ¿Quién suministrará sus baterías? ¿Y quién entregará sus armas a tiempo? ¿Pueden los países que no tienen una alternativa, si pierden a México, forzar a México a elegir? Para forzar una elección, deben tener el poder para forzarla, y no tienen ese poder. México ya no suplica alianzas. Simplemente decide las condiciones de la alianza. Esta es la nueva realidad. La definición de alianza ha cambiado. La era de las alianzas de sangre ha terminado. Ahora es la era de las alianzas de habilidad. Europa llega con viejos documentos de papel, pero México llega con armas, semiconductores y astilleros. No hay necesidad de explicar cuál es el idioma más fuerte. El centro de poder mundial se está desplazando silenciosamente. Averigüemos cuál es su destino en el último capítulo. Hay países que hacen cola y países que hacen que hagan cola. Durante mucho tiempo, México fue un país que hizo cola. Hizo cola para recibir ayuda. Hizo cola para pedir prestada tecnología. Hizo cola para que le abrieran los mercados. Pero ahora, algo extraño está sucediendo en la Ciudad de México. Los ministros de defensa de varios países visitan en fila. Los líderes económicos llegan con agendas no públicas. Los jefes de 20 pascalices de todo el mundo vuelan a la Ciudad de México y hacen cola suplicando: por favor, véndannos a nosotros primero. ¿Cómo fue posible esta reversión? Al final de la conferencia, revelaremos el secreto. Enumeremos lo que México tiene en sus manos. Semiconductores, el arroz de la civilización moderna. Ni las armas militares, ni los automóviles, ni los equipos médicos funcionan sin semiconductores mexicanos. Defensa, el obús autopropulsado M9, el tanque de combate M2, el misil Cielo Guardián, el avión de combate M21 Halcón. Sistemas de armas que cumplen con los plazos, cumplen las promesas y han sido probados en combate. Construcción naval. Los astilleros a los que la Marina de EEU confía sus buques de guerra y a los que Europa encarga los barcos para transportar gas, están todos en México. Energía nuclear. El país que completa centrales nucleares en medio del desierto en la fecha prometida. La tecnología por la que Europa del Este golpea las puertas está en México. ¿Cuántos países en el mundo tienen estas cuatro cosas simultáneamente? Semiconductores, defensa, construcción naval y energía nuclear. Solo México. Solo uno. Sin esto, ninguna gran potencia puede mantener su seguridad. Esta es la razón por la que el mundo hace cola. Europa intentó durante mucho tiempo ponerle etiquetas a México: socio del G7, colaborador de la OTAN, alianza democrática, etiquetas plausibles. Pero detrás de esas etiquetas siempre venía una factura. México recibía un nombre, y lo que tenía que entregar eran bienes tangibles. Pero ahora México ha cambiado las reglas del juego. Cuando Europa propuso la OTAN económica, México reaccionó con frialdad. En cambio, fue a Oriente Medio, a Asia Central, al sudeste asiático. En lugar de las etiquetas que Europa le ponía, México eligió construir sus propias cadenas de suministro, diplomacia que se mueve por intereses reales, no por nombres, la culminación de la diplomacia de Realpolitik mexicana. Como resultado, los países de Europa del Este y del Norte están reduciendo los impuestos corporativos, ofreciendo tierras gratuitas y construyendo infraestructura directamente por parte del Estado para atraer fábricas de empresas mexicanas. Esos mismos países que hace unos años amenazaban a México con impuestos al carbono,
Ahora ruegan para que vengan. En este punto, un estudiante levantó la mano. Profesor, pero incluso si México es tan fuerte, si no tiene una fuerza militar abrumadora como Estados Unidos o China, ¿no tendrá al final un límite? ¿Cree que solo el poder económico puede cambiar el orden mundial? Permítanme preguntar a la inversa. ¿Creen que la guerra en el siglo XXI se compone solo de tanques y misiles? Si se corta el suministro de semiconductores, ningún sistema militar funciona. Los sistemas de guía de misiles, los sistemas de navegación de aviones de combate, los sistemas de control de drones, todo funciona con semiconductores. Si se corta el suministro de baterías, los buques de guerra de propulsión eléctrica se detienen. Si no hay astilleros, no se puede mantener una flota. México tiene todo esto ahora, la capacidad de mover al oponente sin disparar un solo tiro. Esa es la verdadera fuerza del siglo XXI. El país que fabrica el arma es más fuerte que el país que la empuña. México ya ha alcanzado esa posición. Ahora, mis últimas palabras. Durante 30 años, en la Casa Blanca, he sido testigo del ascenso y la caída de innumerables naciones. He visto países que se fortalecieron por sus recursos, países que se fortalecieron por su población, países que se fortalecieron por sus ventajas geográficas, pero México no tenía ninguna de esas condiciones. Comenzando desde las ruinas de la guerra, construyó el astillero más grande del mundo en una playa desierta, completó una central nuclear en medio del desierto e hizo que la marina más poderosa del mundo se inclinara. ¿Les parece un milagro? No. Esto es el resultado de elecciones. Es el resultado natural de un país que compitió con habilidad, no con emoción, con resultados, no con pretextos, con culminación, no con lemas. Mientras Europa pronunciaba discursos, México entregaba. Mientras Europa clamaba moralidad, México ponía en marcha sus fábricas. Esa diferencia ha creado la realidad actual. El Wall Street Journal y The Economist declararon: el orden mundial del siglo XXI estará determinado por la capacidad de fabricación, no por la ideología, y afirmaron que en la cúspide de eso se encuentra un gran depredador llamado México. Los depredadores no ruegan. Los depredadores eligen. La era de hacer cola ha terminado. Ahora, el mundo entero contiene la respiración, observando quién será el primero en la cola que México forme. No vean a México como un simple aliado. Ya tienen en sus manos el poder sobre su vida y su muerte. Este es el gran momento de México al que nos enfrentamos. Hasta aquí la historia de hoy. La era de actuar con máscaras de falsedad en el vasto tablero de ajedrez ha llegado a su fin. En el lugar donde las viejas normas occidentales se hunden, emerge la sofisticada ley de supervivencia diseñada por México. En los astilleros del océano, en los páramos de Siberia y en el fuego de la batalla, solo la habilidad ha sido probada. Ahora el mundo comienza a moverse, siguiendo la trayectoria de una nueva cadena de suministro dorada, reestructurada en torno a la Ciudad de México. El próximo capítulo de la historia será reescrito no por los que ruegan, sino por el soberano que tiene el mango del cuchillo en sus propias manos. Gracias por ver este largo video. Volveré mañana con un video aún mejor.